Buen día a todos, una vez más nos encontramos en el curso de Economía del Perú y Mundial. Mi nombre es Miguel Aliaga y en esta oportunidad vamos a tocar un tema muy importante que habla acerca de la economía y sus métodos. Con el pasar de las clases hemos estado tocando los fundamentos económicos, hemos estado hablando un poquito más del contexto económico, de los factores de producción, en este caso la ley de oferta y demanda, entre otros temas. Y el día de hoy tocamos un tema bastante central que habla de la métodos, ¿no? Para, en este caso, saber distinguir claramente a qué sectores se basa en lo que viene a ser estos métodos, qué elementos constituyen también, para saber necesariamente cómo es la economía como ciencia y qué métodos utiliza a través de un estado o a través del mundo. Ahora, como una pequeña cita tenemos a David Friedman, que nos comentan que los capitalistas consiguen el dinero necesario comerciando, los políticos tomando por la fuerza mediante la promulgación de impuestos. ¿Okay? Esto habla claramente acerca de las personas tal vez que podemos tener en el mercado que de repente las vemos sufriendo o porque le están quitando sus productos. Estas personas capitalistas son las que invierten y generan su dinero, obviamente, a través de la venta. Pero remarca claramente que los políticos, esencialmente, eh, toman mediante la fuerza por la promulgación de impuestos, ya debido a este ente, ellos producen sus sueldos, producen una ganancia, un control, así se podría decir, para la producción de obras, entre otras cosas. Ahora, hablemos un poquito más antes de la introducción, que es importante, y recordemos que desde tiempos remotos el hombre vive en colectividad y trabaja para satisfacer las necesidades, ¿verdad? Sabemos que es el alimento, el vestido, la educación, entre otras cosas, a través de los recursos que compran a través de los ingresos. Ahora, esos ingresos siempre son insuficientes para conseguir todos los bienes y servicios que nosotros deseamos. Obviamente que a través de eso tenemos que crecer, se podría decir, profesionalmente, que es lo que hoy en día trata de cubrir las necesidades y los servicios que nosotros deseamos. Para satisfacer las necesidades se consumen bienes y por tanto se puede definir la actividad económica como el conjunto de actividades destinadas para satisfacer las necesidades humanas con medios materiales externos, así como bienes susceptibles y el uso de alternativas. Ahora, un bien sabemos que es todo aquello que satisface directa o indirectamente los deseos o necesidades de nosotros como personas. Pero entre los bienes se pueden distinguir dos factores o dos bienes. Los bienes económicos, que son aquellos que son útiles, escasos y transferibles, y los bienes libres, que son aquellos de cantidad suficiente para satisfacer a todo el mundo. ¿Ok? Ahora, este método de la economía tiene una metodología por medio de la cual busca establecer principios, teorías y modelos con el fin de identificar las posibles causas y leyes que rigen los fenómenos económicos. El método empleado directamente para el análisis se basa en los principios del método científico, los cuales se reducen a cuatro y permiten comprender la realidad social de manera objetiva. Ok, como podemos ver, tenemos dos especies de métodos. El método deductivo, que habla de principios y una consecuencia. Y tenemos el inductivo, que habla acerca de leyes o teorías a través de una inducción y una observación para concluir con un hecho, o una deducción y hacer predicciones
y explicaciones. Ahora bien, eh, generalmente hoy en día la economía como ciencia ayuda a resolver problemas económicos individuales que permiten comprender en este caso mejor las cuestiones nacionales de índole económica. Ayuda a describir, explicar, predecir el comportamiento económico y también sirve para diseñar medidas que mejoren la sociedad. El objeto de la economía en sí es explicar los fenómenos económicos, por lo cual en este caso la economía es una ciencia, puesto que el objeto propio, que son los fenómenos económicos, un método y un conjunto de teorías económicas son capaces de explicar estos fenómenos. Ahora, en, también es una ciencia empírica, ya que se contrasta de la realidad, más concretamente que se refiere a cuestiones económicas relacionadas con la vida de un hombre. Ahora, como tercer punto podemos tener, por ejemplo, que la ciencia, perdón, que la economía no es una ciencia exacta, porque las acciones y las reacciones humanas no son matemáticamente previsibles. Se puede mostrar que sus conclusiones no siempre son exactas y que muchas veces son nuevas tendencias en una conducta. Ahora, toda ciencia es un conjunto de teorías e hipótesis, lo sabemos muy bien, en los que se han aplicado los criterios del método científico, ¿no? Ahora, las ciencias sociales trata de establecer principios que nos ayuden a comprender el mundo que nos rodea mediante variables cuantificables como la demanda y los precios y etc. Reuniendo datos, formulando relaciones matemáticas, entre otras cosas. El problema es en el comportamiento humano, ya que esto no es predecible y sobre todo no es constante. Ahora, existe un problema metodológico del aprendizaje de los individuos del conocimiento que elabora análisis económico sobre los fenómenos en sí, cambiando la conducta, haciéndose más difícil la predicción. Además, la ciencia económica, que está encargada de los juicios de valor, que llegan a entrar incluso en el método científico, hacen más difícil el buen uso de la metodología científica. Ahora, esta economía se basa de las teorías de los hechos y de los hechos a las teorías cuando se estudian el comportamiento económico. En pocas palabras, se usan métodos deductivos e inductivos. Muy bien, entonces vamos a pasar, por ejemplo, con el método de inducción y el método de deducción. En global, de la manera más simple de comprender el método de inducción, es cuando se pasa de los hechos a la teoría, de lo particular a lo general, y se ordenan y analizan sistemáticamente una acumulación de hechos para deducir el principio fundamental. ¿Ok? Ahora, en el método de deducción es cuando se recurre a la observación casual, la percepción, la lógica, la intuición para formar un principio tentativo que se denomina hipótesis. Ahora, dentro de las teorías y la política económica, podemos notar que en las teorías es el conjunto de afirmaciones que se producen constantemente, predicciones acerca de los fenómenos y que los economistas normalmente los aceptan. La política económica cambia debido a que son opiniones sobre el tema ya mencionado, como aplicar el conocimiento de la economía para la solución de problemas económicos. Y para resaltar, hay dos clases de economía que tenemos que tener en cuenta, muy en cuenta, ¿ok? Y tenemos, por ejemplo, la economía positiva, que es el estudio de la forma en la que se da el comportamiento económico. Aquí nos vamos a basar en una teoría económica o analítica. Y la normativa, en este caso, es la que se hace prescripciones sobre lo que se debe hacer. Generalmente se basa en la política económica. Ahora, ¿qué es la definición de objetiva o marxista de la economía? En general es la economía política, que es la ciencia que estudia las leyes que rigen la producción y la distribución, circulación y consumo de los bienes materiales que satisfacen las necesidades. En general, en esta definición podemos hallar cuatro elementos muy importantes, que es la producción, la distribución, circulación y consumo, que hacen que las personas del mundo puedan satisfacer sus necesidades
en manera circular. Ahora, Karl Marx habla de que esta es una ciencia que estudia las relaciones sociales de producción en sí, que esta corriente objetiva se lleva al materialismo histórico, dando un concepto de valor al trabajo, por el cual el valor tiene su origen objetivo en la cantidad de trabajo requerido para la atención de bienes. Esto quiere decir que los hombres generalmente producen un trabajo, ¿no? Y a través de su trabajo, a través de generar un monto de dinero, producen eh, u obtienen los bienes requeridos para darle un valor agregado debido a todo lo que ellos puedan producir y así puedan salir a la venta y personas de distintos rangos o categorías social, como gusten llamarlos, puedan obtener estos productos a un determinado precio estándar a nivel mundial o a nivel de un país. Las características que podemos hallar dentro del sistema económico es cambiante ya que va evolucionando y desarrollándose propia eh, con acción de los hombres. Ahora, en la economía habla de que es histórica debido a las necesidades humanas y a la forma de resolverlos a través del tiempo. Ahora, esto es constante debido a la evolución, porque nosotros vamos innovando muchísimas cosas y entonces a través de este tipo de cosas muchas veces se requieren muchos bienes y servicios y sobre todo varía la necesidad humana para poder establecernos dentro del medio geográfico que nosotros nos podemos estar. Ahora, recordemos que hoy en día pasamos una pandemia. ¿Cuáles son los elementos más necesarios en este caso para poder afrontarla? Son mascarillas, son implementos de aseo y entre otras cosas. Ya dejó de ser el televisor, ya dejó de ser el celular en sí, y entre otros factores, porque nos estamos adaptando rápidamente a un medio de protección. Y muchas veces influye la economía, porque sin economía no tendríamos ni siquiera para poder comprarnos una mascarilla y entre otras cosas, y sobre todo para alimentarnos en esta época de cuarentena o de estado de emergencia. Ahora, Marx nos comenta que esto no se trata de reformar la propiedad privada, sino de abolirla, que no se trata de paliar los antagonismos de clases, sino de abolir las clases. Ahora, no se trata de mejorar la sociedad existente, sino establecer una nueva. Aquí podemos notar que Marx da una opinión bastante centrista acerca de lo que puede establecerse mediante lo económico. Ahora, estos elementos económicos no deberían variar o no deberían regirse mediante una clase social debido a que es la que rige en sí. La economía es la que rige de manera universal y cataloga tal vez un punto central quiénes son las personas que tienen la posibilidad económica o el sustento económico para poder emerger y meterse dentro de esta categoría económica. Ahora, si bien es cierto, a través de estos elementos económicos es fácil deducir cuáles son las tres categorías centrales de la clase social o la clase económica y podemos definir claramente qué personas van a tener acceso a este tipo de bienes y nos vamos a dar cuenta incluso que existen tipos de personas que van a cambiar su opinión o sus necesidades, recuerdo su rango social. ¿Ok? Ahora, la teoría subjetiva de valor habla que habla en general que tiene como fundamento el ideal y parte de la base que el individuo en forma personal o subjetiva toma decisiones para obtener el máximo de su satisfacción, la cual es medida y apreciada en forma individual. Cuando estamos hablando aquí de que una persona ya toma las decisiones para obtener el máximo de satisfacción. Ahora, esto se rige por profesión, se rige por lo que él puede implementar como un empleo para poder satisfacer mediante su estatus económico lo que necesite. Entonces, esta teoría subjetiva habla de que la persona en sí tiene el control y el ideal para formar su satisfacción de necesidades o de bienes comunes. Ahora, aquí es recomendable que ustedes puedan leer un poquito más de la definición. De todas maneras, yo les voy a dejar eso en la clase. Me gustaría comenzar, vamos a conversar eso en la clase que viene. Así que es importante que ustedes estudien la filosofía fundamental
Así como también van a encontrar, por ejemplo, los juicios de valor en la economía, como juicios metodológicos y los juicios de valor, que es muy importante que ustedes puedan estudiar este tema, bastante importante, para poder así entablar en temas más centrales dentro de la economía en global. Así que, por favor, dedíquense a estudiar. Yo les voy a dejar la mitad del trabajo aquí para que ustedes lo puedan leer. Y cualquier cosa que ustedes no puedan entender, me lo comuniquen en clases. Así que chicos, eh, posiblemente grabe un segundo video, pero esto todo ha sido por el día de hoy. Así que espero que les haya servido esta información. Repásenlo, recuerden tomar apuntes y que se cuiden mucho. Conmigo será hasta otra oportunidad. Recuerden, soy el profesor Miguel y eso ha sido todo con mi persona.